Yo les voy a hablar un poquito antes de lo que es derecho y después, o de lo que pretende uno con el derecho, y después les cuento lo que hacemos en el derecho penal. Mm, El derecho es básicamente una forma de organizar y de ordenar la convivencia y de hacer posible y ordenada la vida en la sociedad. Eh, Eso es lo que busca el derecho, y hay muchas formas de regular o de ordenar las relaciones entre las personas. Decir cuándo se puede despedir a un trabajador, cuándo si se le despide sin justa causa hay que pagarle una indemnización, cuándo si tuve un hijo y no lo quiero reconocer me pueden obligar a que pague una cuota alimentaria para que se le pueda sostener, cuándo se puede terminar un matrimonio. Y los abogados somos muy pretenciosos y decimos que el derecho está en casi todo lo que hacemos. Si aquí al final de la charla vamos a la cafetería y compramos una gaseosa, un paquete de papitas, eso es un contrato que celebramos con la señora de la cafetería, y ahí decimos el derecho tiene que ver. Entonces, si nos están engañando, eso tendría una consecuencia y todo eso. El derecho penal tiene una particularidad, y es que estudia una forma muy drástica de ordenar la convivencia, que es la posibilidad de que a uno le impongan un castigo. Eh, el derecho penal tiene que ver con cómo, a través del ejercicio de la fuerza o de la violencia, se pretende ordenar la convivencia entre los ciudadanos. Es el mecanismo más drástico a través del cual se pretende ordenar la convivencia. Y ayer Amalia me comentó que Emma tenía una inquietud que nunca le respondí con relación a lo que significaban las esposas y tal. Cuando a uno, después hablamos de qué significan las esposas, que me fui a averiguarlo. Cuando a uno unos policías lo esposan para inmovilizarlo, están ejerciendo violencia contra uno. Entonces, lo que buscamos en el derecho penal, es ver cuándo el Estado puede ejercer violencia sobre los ciudadanos como una forma también de prevenir que entre nosotros mismos usemos la violencia los unos contra los otros. Y sabemos por fuente muy cercana, Alfonso, que tú terminaste tu doctorado con el máximo reconocimiento que estas entregas académicas puede tener. Pero entonces quisiéramos saber un poco cuál es esa motivación que te impulsa a ingresar a un tema no solo muy delicado y muy serio, sino también durante tanto tiempo trabajarlo y desarrollarlo. Yo hice una tesis de doctorado sobre los delitos que pueden cometer los médicos cuando atienden a los pacientes. Es decir, cuando un médico ejerciendo la profesión lesiona o mata a un paciente. Ese es un tema que me interesó mucho como objeto de investigación, y me interesó por varias cuestiones. La primera, porque me obligaba a estudiar si tiene sentido que esos casos los trate el derecho penal. Es decir, si eso es tan grave como cuando un sicario se aproxima a una persona y le hace unos disparos con el propósito de matarlo. Entonces hay que ver cuál es la influencia que tiene el que se obre intencionalmente o el que se obre por descuido. Y después empezar a entender cuáles eran los requisitos a partir de los cuales se podía considerar que una persona debía responder penalmente. Si fuera una clase común y corriente, estaba a punto de sacarlos del salón por necios. Entonces, Y en este proceso de investigación que tú desarrollas, ¿cuáles serían esos resultados esperados? ¿Cuáles son esos productos que resultan de conocer estos casos, de estudiarlos y de trabajarlos? nosotros trabajamos a partir de la observación de la realidad, ver cuándo hay situaciones conflictivas que ameritaran una solución del derecho, y después ver cuáles son las respuestas que ya están establecidas por el derecho para esas situaciones problemáticas, para ver si son correctas, si son justas y si habría que eventualmente proponer alguna reforma. Entonces lo que empezamos es a revisar los eventos en los que se le cause injustamente un daño a un paciente en ese tema de investigación, ver cuáles son las respuestas del derecho frente a eso y ver si esas respuestas son satisfactorias, por ejemplo, para lograr evitar que en el futuro otros pacientes vuelvan a presentar o consecuencias similares a las que motivaron esa actuación inicial.
Y Alfonso, en ese proceso de revisión de los hechos, ¿cuáles son las herramientas con las cuales tú trabajas o cómo es posible reconstruir sucesos que finalmente ya pasaron o que en algunas ocasiones son quizá informales, que no se registran? ¿Cómo se puede reconstruir o cómo obtienen ustedes esa información? Hay un montón de discusiones que son muy interesantes, son muy bonitas. Aquí escuchaba lo que decía José, el profesor anterior. Y, por ejemplo, hay una preocupación muy grande por el respeto de la intimidad de las personas. Uno no puede investigar un delito de cualquier manera. Entonces, todos tenemos un derecho fundamental a la intimidad. Y aunque fuera una forma de saber cómo se cometió un delito, nadie podría escuchar nuestras conversaciones si no tiene una autorización de un juez para escucharlo. Entonces hay unas reglas establecidas a través de las cuales se puede establecer qué fue lo que pasó, y hay formas que se pueden traer a los procesos y formas que no se pueden traer a los procesos. En los casos nuestros las historias clínicas son fundamentales. Todas esas cámaras que existen en la ciudad son una forma válida de investigar delitos, pero no sería válido, por ejemplo, que el municipio, una de esas cámaras, la orientara al interior de mi casa y estuviera constantemente filmando lo que ahí pasa, porque el derecho dice que hay unos espacios de intimidad que siempre habría que respetarle a todo el mundo. Y eso quizás nos lleva a profundizar un poco. Recuerdo que en la conversación que tuvimos, una de las expresiones que utilizaste que me quedó rondando en mi cabeza es cómo también este ejercicio, que a veces puede parecer un poco crudo y que te encuentras con casos pues particularmente complejos, de todos modos siguen inspirados en el sentido mismo de la justicia, me decías, creo que literalmente. ¿Qué significa el sentido mismo de la justicia? Hay, hay un problema que nos interesa mucho, y es que muchos de los valores con los que trabajamos en derecho los construimos argumentativamente, buscamos unas soluciones razonables a determinados problemas. Yo no sé si ustedes siguen el día a día del problema político del país, de la guerra que hay en el país, pero no sé si se han dado cuenta, pues estoy seguro que sí, que en este momento hay un proceso de paz en curso. De ese proceso de paz aspira a que unos grupos que están levantados en armas se desmovilicen y dejen de cometer delitos en el futuro. ¿Qué se busca? Que esas organizaciones se desmovilicen, que dejen de delinquir, y a cambio habría que ofrecerles algo. Posiblemente sea una parte de lo que se les ofrezca que no se les va a castigar por delitos que hayan cometido en el pasado. Entonces, cuando el Estado está en ese proceso, el Estado dice, para que no haya víctimas en el futuro, vamos a ofrecer que no vamos a castigar algunos delitos pasados. Y sin embargo, hay unas personas que se oponen al proceso de paz y que dicen que no debería haber impunidad, que dicen que el costo de que no se cometan delitos en el futuro no debería ser en ningún caso que se dejen de castigar delitos que se cometieron en el pasado. Entonces, ahí hay una decisión importante que hay que tomar, y es para qué castigamos y qué utilidad tiene el que castiguemos esos hechos pasados. Si una realización de la justicia que es que nada malo quede sin castigo, o si es más bien la pretensión de que en el futuro otras personas no vuelvan a ser víctimas de hechos como los que ya se cometieron. Entonces muchas veces estamos haciendo una valoración de criterios de justicia en función de las finalidades que buscamos, y siempre tenemos que construir soluciones que sean razonables, porque no siempre tenemos soluciones que sean absolutamente contundentes para determinados problemas. Y quizá también me atrevería a pensar que si fuera un proceso de paz de otro territorio, con otras culturas, con otras costumbres, también encontraríamos una variable importante. Supongamos que es el proceso de paz de, no sé, Ecuador, ¿sí? Que a lo mejor eso agregaría otra información que haría de ese sentido de justicia un sentido único, por así decirlo. Claro. Y siempre hay un montón de valores. Cuando imagínense un niño que haya sido víctima de un delito sexual, que alguien en el colegio o en algún escenario
haya abusado de un niño, un profesor haya realizado una conducta impropia o algo, si a los padres del niño les dijéramos cómo quieren que solucionemos eso, los papás del niño dirían que lo echen del colegio, que castren a ese violador, que tal. Entonces nosotros empezamos a preguntarnos, por ejemplo, si el ejercicio de la violencia sobre esa persona puede llegar incluso a castigarlo físicamente de esa manera. Cuando uno es médico, le dicen que es preferible que no atienda a los pacientes. Cuando uno está en el medio del conflicto del derecho, a uno le dicen que uno no debería resolver los casos en los que tiene interés, porque eso involucra un montón de pasiones, y que siempre debería haber un tercero imparcial que sea el que valore el problema y el que encuentre la solución justa para el caso. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que estás preguntando, la forma como construimos la realidad y cómo buscamos soluciones justas para los problemas que atañen a todas las personas que están involucradas en él. Incluso enunciaste pues una de las inquietudes profundas pues que tenía sobre el tema, tal vez de las áreas de las ciencias que involucran al hombre. Esta es una en la que es especialmente delicado el hecho de que la subjetividad hace parte de todos los procesos en los que trabaja, ¿cierto? De qué manera recibo yo estos casos, cómo los afronto, cómo los investigo, qué representan para mí esas personas, cuáles son esos mecanismos que dentro de la investigación, si es correcto decir como que neutralizan o disminuyen o normalizan eso, o al contrario, hace parte ya integral del proceso. Yo les voy a pedir que me dejen que les ponga un ejemplo un momentico. Cuando yo era joven, cuando yo estaba en el colegio, terminando el colegio, yo estaba todo el día recibiendo chistes, contando chistes, escuchando chistes, en los que se burlaban de las personas, por ejemplo, que fueran homosexuales. Entonces, la opción sexual de una persona era un factor suficiente como para que fuera ridiculizado o motivo de burla por algunas personas. Hoy entendemos que eso no es razonable, que eso no es permitido, y que el derecho debería intervenir para proteger una opción válida, que entendemos que es válida en una sociedad como la nuestra, de esas personas. Entonces, hay una cuestión que es muy interesante en la forma como opera el derecho, y es que suelen entrar constantemente en conflicto un montón de situaciones. El derecho, por ejemplo, garantiza que yo tengo una libertad de conciencia y que yo puedo pensar lo que yo quiera. Yo puedo pensar mal de los homosexuales, o yo puedo pensar mal de las personas que tienen determinado comportamiento profesional, etc. Lo que se pregunta el derecho en los últimos años es si a partir de esa idea que yo tengo, yo podría salir a hacer unos comentarios hirientes, lesivos de esas personas. Entonces constantemente estamos diciendo, tiene sentido que lo que yo pienso personalmente sea un motivo de criminalización, y decimos no, pero eso que pienso yo personalmente puedo salir a ponerlo en marcha o a exteriorizarlo respecto de ciertas personas, y decimos tampoco no. Entonces estamos constantemente sopesando la forma como concurren los criterios personales con la necesidad de garantizar la convivencia y la no perturbación de los derechos de otras personas con las que yo interactúo.